Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Sí, escucha bien. Buenas tardes. Bueno, hoy voy a romper el hielo yo. Voy a comenzar hablando yo. Vamos a hablar de lo que tocamos brevemente la semana pasada con el tema de educación para después meternos ya de lleno en unos cuantos puntos, unas cuantas nociones que tienen que ver con el y demás, que son cuestiones y temas que va a abordar Rita o que vamos a abordar en conjunto, pero son planteos de Rita. Sí quiero decirles antes de que me olvide que hoy estamos ya definiendo el tema del trabajo, hubo cuestiones ahí logísticas y demás, así que hoy vamos a definir el tema de las consignas, más que nada de las 2 o 3 consignas que va a tener el sector. Así que quien estén lo pasamos a la gente del curso, de la organización, para que lo difundan a través del correo electrónico. No sé si esperamos un minutito o dos más para que vayan poniendo el presente y demás, y ya arrancamos compartiendo la pantalla con las diapositivas para retomar el tema de la semana pasada. Hola a todos, disculpen que intervenga, nada más que para decirles que hoy la asistencia la voy a tomar haciendo impresión de pantalla, porque Diana tiene COVID, así que les pido disculpas que hoy no va a estar presente. Así que se los digo, por cualquier inconveniente, yo voy a tomar todas las impresiones y lo voy a volver a hacer dentro de 15-20 minutos. Como para que ella después lo pueda registrar. Así que no, más que nada lo digo para que no se molesten en ir poniendo presente en el chat, porque no lo voy a poder registrar, no tengo la planilla yo. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer la impresión de pantalla para que ella después pueda hacer el cotejo. Confirmen, Sergio, te estoy viendo vos, confirmame si se ve bien la Sí, pantalla. sí se ve bien y ya, Perfecto. si querés, andar arrancando. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, la idea de tocar el tema de la educación es porque decididamente, como dijimos la semana pasada, la educación es un ámbito de las políticas públicas y por lo menos las 2 leyes que nombramos, que son la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial, la de Provincia de Buenos Aires, configuran o conceptualizan la educación no solo como un derecho de enseñar y de aprender, sino un derecho con doble faz, un derecho que es además individual, es social o colectivo, sino que además la configuran o la conceptualizan como política de Estado. De la ley a la práctica hay unas diferencias bastante grandes, de eso se trata en gran parte este curso, estos encuentros. Tener una ley no asegura ni garantiza una política pública, tener una ley no asegura ni garantiza una política de Estado. ¿Cuál era la idea de tocar este tema de la educación y qué tiene que ver con los derechos de los demás animales? Bueno, en primer lugar, la educación, la escuela, como uno de los ámbitos en los que
debemos movernos. En Argentina la educación es obligatoria hasta el tercer nivel, es decir, inicial, primario y secundario, hasta terminar el nivel secundario, no importa la edad. Después hay una discusión entre qué medidas puedo adoptar como Estado, como gobierno, para concretar esa obligación. Lo cierto es que las leyes de educación imponen la obligación de pasar por el sistema formal de educación hasta terminar el nivel secundario. Y uno de los temas que se plantea siempre es la realización o la concreción de un proyecto de ley, una sanción de una ley, definitivamente, que incluya como tema obligatorio el respeto hacia los demás animales, educar en empatía con o para con los demás animales, la violencia hacia los demás animales, el nombre que se le quiera poner, dentro de los diseños curriculares. Y la verdad es que no necesariamente tenemos que tener una ley específica que nos diga que tenemos que dar el tema, que tenemos que dar la materia, que tenemos que abordar estas cuestiones, porque ya tenemos vigente, al menos en provincia de Buenos Aires, me animo a decir en la República Argentina, porque la ley 26206 da un marco general. Ya tenemos suficiente fundamento, suficientes argumentos normativos para introducir estos temas. De eso se tratan un poco las primeras diapositivas. Aclaro que la idea es repetir el PowerPoint, repetir la secuencia de diapositivas con un agregado que tiene que ver específicamente con la educación agraria. En otro PowerPoint, y por una cuestión de práctica, traté de unificarlos como un apartado específico del sistema educativo. Y bueno, para no detener mucho en todas las diapositivas, que si bien fueron pasando rápido, no todas, digamos, se dedican específicamente al tema de la educación. Voy a repetir algunas cuestiones nada más. Una es que, como dije, seguimos viendo violencia, seguimos viendo y teniendo noticias todos los días prácticamente de hechos y actos de maltrato, de crueldad, de relaciones violentas para con los demás animales. Y sin embargo, supuestamente y en teoría, la mayoría de esta sociedad humana debió haber pasado por un sistema educativo formal. Es decir, vuelvo a decir lo que dije el martes pasado, no es que la educación o que la escuela tengan responsabilidad o que tengan la culpa, entre comillas, de la situación que vivimos, pero sí creo que tienen algo para hacer, algo para decir, algo para colaborar en el cambio de esa forma de relacionamiento que tenemos en la sociedad. Uno de los temas muy puntuales y que se ha venido abordando desde el primer encuentro, desde la primera clase, es esto de la cosificación de los demás animales, así como fue la cosificación de los esclavos, de los negros, de las mujeres, de los niños. Es el último paradigma del ser humano, si se quiere, que hay que sustituir, la cosificación de los demás animales, que viene a romper con un montón de cosas mucho más allá de la educación, mucho más allá de los animales en sí mismos. Viene a romper con reglas y con un posicionamiento de un sistema de producción que viene funcionando de una manera, y como ha dicho Rita muchas veces, que alguien ha formado, que alguien ha creado, y si nosotros no tenemos nada para decir o preferimos no decir nada, va a ir funcionando de esa manera con las pautas que alguien creó por nosotros. Esta es una imagen de redes, pero es una imagen que dice muchísimo. Digamos, estamos hablando de personas humanas de muy corta edad que desde la escuela podemos contribuir, podemos ayudar, colaborar, de adolescentes, de adultos, no vean al animal o al otro animal de la especie que fue como un objeto de exhibición, como un objeto de muestra, como un objeto de poder, como un objeto de consumo, como un juguete, como un regalo. Y dentro de la escuela, dentro del sistema educativo formal y del no formal también, o del informal,
el tema del lenguaje tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo peso, y ese lenguaje es el que en gran parte nos ha ayudado a llegar hasta acá. Digo, cuando hablamos de eutanasia, yo resalto mucho algunas palabras con rojo, pero cuando hablamos de eutanasia, uno ve hasta en los códigos de recomendaciones para el trato y el control de las poblaciones de los demás animales, básicamente de la fauna urbana, de entidades internacionales como la OIE, lo que sería la OMS para los humanos, la OIE para la Organización Mundial de Bienestar Animal, para los demás animales. Se habla de eutanasia como método de control. Más allá de que sea el primero, de que sea el preferente, de que sea el prioritario o que sea el último, se habla de eutanasia como método de control. La verdad es que hablar de eutanasia como método de control es decir algo que no es real. Esto es un tema que se va a abordar con mayor profundidad seguramente, ya lo hemos tocado, pero es hablar de matanza de animales, animales sanos que tienen derechos, que merecen vivir una vida y que por una cuestión de lenguaje, tratarlos y considerarlos como un problema en la sociedad, muchas veces de higiene, muchas veces zoonótico, un montón de motivos supuestamente que se erigen para fundamentar esto, se habla de eutanasia como una forma de convertir en eufemismo y que caiga mejor aquello de matar por matar o matar por control. Los términos de mascota, sufrimiento innecesario, algo que Sergio resaltó el martes pasado, como si hubiese un sufrimiento necesario. Estas oposiciones, estas dicotomías que el lenguaje nos facilita y que desde sistemas de, si se quiere, dominación aprovechan y proponen, son en gran parte y desde la primera edad fácilmente deconstruibles, para usar términos modernos. Los chicos aprenden rápido qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, lo no correcto. Saben más de ética que nosotros. Sepan que están hablando de ética. Y la verdad que la escuela, insisto, es un lugar fundamental para derribar este tipo de cuestiones, estos prototipos o estereotipos de convivencia. Propone un sistema que, insisto, cosificó a otros seres humanos, sigue cosificando a los demás animales, tratando a los perros de determinadas razas o de determinadas contexturas potencialmente peligrosos, temas que después nos vamos a meter más de lleno por ahí cuando abordemos la cuestión normativa en cada uno de esos casos, las leyes y los proyectos sobre potencialmente peligrosos o razas potencialmente peligrosas. Y el tema del lenguaje con la imagen y con la palabra, más allá de lo oral o de lo verbal, dice muchísimo y habla muchísimo por un sistema que obviamente va a tener resistencias y para seguir funcionando de la manera que funciona, revisando sus crisis y tratando de darle solución, entre comillas, a esas crisis, pero sosteniéndose o manteniéndose en esa misma visión del mundo. ¿Cuál es esa visión del mundo? La que hemos logrado construir creyendo que los humanos somos la única especie que vale. Las demás siempre empieza después el de la especie humana. Y ahí es donde empezamos a hablar de jerarquías de valores, jerarquización del sufrimiento, quién sufre más, quién sufre menos, cuál es el daño que se le causa a los demás animales, si realmente es un daño, si no es un daño. La base normativa de esta cuestión arranca con tratados internacionales. No podemos desconocer que hay una normativa que viene incluso desde afuera, de nuestro propio gobierno, o que se ha incluido dentro de nuestro derecho interno en ese bloque de constitucionalidad federal, junto con la nacional, y es la Convención de los Derechos del Niño. Particularmente ese tratado habla de un montón de atributos de la personalidad que debe fortalecerse, que debe formarse y fortalecerse a través del sistema educativo, por ejemplo, en los niños. Eso lo retoma la propia Constitución, tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires. Algo para resaltar es que la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires es quizá la única, es una de las pocas, tiene un apartado específico y bastante detallado con el tema del sistema educativo, cosa que tiene, por ejemplo, la Constitución Nacional, donde se habla todo el tiempo de la formación moral, de formar al niño y a la persona en ese espíritu de paz, de igualdad, de solidaridad, de libertad, de respetar la libertad de conciencia. Digo, acá empiezan a surgir preguntas, ¿no? En un sistema educativo en el que no se incluye, por ejemplo, la cuestión animal y el trato hacia los demás animales, la consideración moral que se le debe a los demás animales, ¿cuál es la libertad de conciencia que podría llegar a oponer, por ejemplo, un adolescente? Y me refiero, por ejemplo, a cuestiones muy repetidas, como son realización de rifas. Vamos a ver una imagen, sea para la institución educativa, sea para la cooperadora, sea para el centro de estudiantes, en la que, por ejemplo, se ofrecen como premios animales, vivos o no. Digo, que un adolescente no tenga el derecho a oponerse a eso, me parece que ya habla de un sistema educativo. Y en cuanto a las leyes, concretamente, ya bajando el nivel normativo, si se quiere, en la pirámide jurídica, básicamente, como dije hoy, tanto las dos normas, tanto la nacional como la provincial, dicen más o menos lo mismo. Que vienen a regular el derecho de enseñar y aprender, que vienen a tratar a la educación y el conocimiento como un bien público, eso no es menor, si bien es un término que tiene mucho que ver con económico, como economicista, no es menor que la educación sea considerada un bien público, como un derecho personal y social, es decir, trasciende a la propia persona que recibe o que da la educación, como una prioridad nacional, en el caso de la ley nacional, y como una política de Estado. Hablan de una política de educación integral, que desarrolle todas las dimensiones de la persona humana. Digo, cuando hablamos de luchar contra el bullying, por ejemplo, por ir sin ir más lejos, es uno de los países que está trabajando desde hace bastante tiempo en eso, en incluir a los demás animales como o la educación, si se quiere, empática, de respeto hacia los demás animales como una forma de luchar contra la violencia entre pares. Yo digo también, y lo ratifico, lo reitero y lo voy a seguir repitiendo seguramente, que la idea no es transformar a los demás animales nuevamente en una herramienta, instrumentalizarlos, que sean solo una herramienta de lucha contra, contra la violencia o contra el bullying. La idea es que los demás animales tengan garantizados sus derechos, esto sea desde el sistema y desde la más temprana edad. Después tenemos, tanto en el ámbito nacional como provincial, entiendo que muchas otras provincias han sancionado también leyes que tienen que ver con la convivencia en el ámbito escolar. No me acuerdo las 24 jurisdicciones de Argentina, pero sí varias. Y son normas que dan pie a herramientas para introducir estos temas. Hablar de los hostigamientos, de la exclusión, de la discriminación. Hablar de bullying no solamente es hablar de la burla, no todo lo que es violencia en la escuela es abuso sexual de menores. Hay un montón de temas que se pueden abordar y que al introducir la temática de los demás animales y apoyados en la relación humano, ¿no? Se pueden abordar y garantizar derechos. Y esto por ahí es un tema que no me detuve yo el martes pasado, y tiene que ver con el proyecto educativo institucional, que es, para quienes no están en la docencia, para quienes no están en el sistema educativo, el proyecto educativo institucional. Es la planificación de cada escuela. Cada escuela tiene un marco normativo, como dije,
que tiene que respetar desde la Constitución, yo me voy incluso más arriba, para garantizar los derechos, garantizarse dentro del ámbito educativo. Y el proyecto educativo institucional es la planificación de esa escuela concreta y la que le da, o el que le da, identidad. Dice qué es lo que quiere esa escuela, qué es lo que está proyectando a mediano y largo plazo esa escuela, hacer con la comunidad, con los chicos, con las personas que están dentro, docentes y no docentes. Y creo que es un ámbito que, o menos vinculado a la temática animal, a la relación humano-animal-no humano, no ha sido del todo explotado o abordado. Y acá tiene que ver mucho con las resistencias. La resistencia es un sistema que no quiere que los perros duerman, por ejemplo, dentro de las escuelas. Como tampoco quiere, en muchas jurisdicciones, que los perros duerman dentro de los hospitales. Ha pasado más de una vez tener que intervenir de una u otra manera con instituciones que tienen esa mirada y que una de las formas de cambiar esa mirada y de tratar de conciliar y de consensuar es a través de la enseñanza, de la concientización. Y esto es lo que por ahí agregué hoy, o para esta nueva jornada, que es la concreta de la escuela, no como una cuestión de visibilizar organismos y demás, sino para tratar de mostrar qué es lo que ocurre dentro de la escuela agraria, incluso legalmente con sus propios diseños curriculares. Hay varios textos que hablan de esto, que se llama el derecho identitario de la carne, el abuso sexual en la industria láctea, y la verdad que es bastante impresionante leerlos, seguir esos textos y darse cuenta de lo que ocurre. Yo trato de conectarlo con la escuela agraria. La escuela agraria, la verdad es que es una escuela técnica, dirigida o muy direccionada a una parte muy popular de la sociedad argentina, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y es la producción en el campo, básicamente, en rasgos generales. La escuela agraria está organizada en ciclos, uno básico y otro superior, con dos resoluciones distintas de la Dirección General de Cultura y Educación. Yo simplemente traje algunos párrafos de la que se refiere al ciclo básico. Este Power yo lo voy a pasar para que lo tengan, para no ir leyendo cada una de las diapositivas y no ir explicándolas detenidamente a cada una, pero básicamente lo que trato de mostrar es que los demás animales, y esto es muy nuevo, esto es del 2009, a partir del 2009 y el 2010, los animales son ni más ni menos que un objeto desde la escuela, un objeto de producción, diferentes productos obviamente, básicamente de consumo alimenticio, pero también, popularmente en algunas escuelas, se producen semillas, por ejemplo, conejos como mascotas. Y ahí es donde entra todo el tema del lenguaje de vuelta, si los animales son o no mascotas, si son juguetes, si son cosas. Y esto yo lo vinculo con algo Mauricio, que después... Sí, Mauricio, como para conceptualizar un poco, salir tal vez del ejemplo, ¿cierto? Y ponerlo en el contexto de lo que veníamos hablando. A mí estamos diciendo que la relación entre los animales no humanos y los humanos y el especismo y el sistema de dominación y de explotación no es ya un prejuicio, sino que hay todo un sistema. En este sentido me parece que es valioso lo que vos estás planteando de poner como ejemplo la escuela agraria, de cuáles son los pilares sobre los que se asienta una construcción social. Porque la realidad es que el especismo no es una condición moral o psicológica, ¿no? Es una ideología y como tal sus bases estructurales
tienden a perpetuar un estado de cosas que tiene que ver con la dominación y por ende a naturalizar, normalizar y mantener a la dominación. Y en este sentido la educación es una de las herramientas. Y más allá de la escuela pública, yo lo que me planteaba escuchándote, y cuando hablamos de educación y hablamos de incluir el tema en la currícula, yo quisiera resaltar dos cosas. Una que está implícito en lo que vos decís. En realidad, las políticas públicas y las prácticas y los estudios sobre políticas públicas y sobre lo que se está haciendo, en general vienen después, no se construyen ex ante, sino que vienen después de una construcción que es social. Y en ese sentido, tal vez a lo que hay que apelar es a la iniciativa individual, al activismo individual, a llevar el tema y a plantear el tema en los ámbitos, con todo respeto, por supuesto, porque, digo, los que tienen que educar también están formateados en un sistema, un estado especista. La mayoría de las personas, incluso los que educan, son parte de esa mayoría, dan por sentado que los demás animales no van a ser respetados en ninguno de sus aspectos, y a lo sumo van a conceder que tienen que ser respetados en la medida en que no interfieran con sus intereses. Entonces ahí tenemos un problema. Porque para la mayoría de nosotros el especismo es algo dado, no está asociado a la construcción de discurso, y eso me parece que es lo que tenemos que marcar desde este lugar. Empezar a trabajar con la idea de que es un discurso construido y cómo lo articulamos y cómo se deconstruye, como bien vos dijiste. Y la escuela es fundamental porque el especismo, como toda forma de discriminación, está compuesto por un sistema social, que somos todos los que lo tenemos hecho carne, digamos, y también uno cognitivo. El subsistema social está formado por prácticas discriminatorias y por relaciones de abuso de poder. Y el cognitivo se construye en educación, se construye en la educación que recibimos en nuestro hogar y también en la escuela. Por eso la escuela es un factor de cambio importante. Y por eso, yo digo, estamos hablando de lo que hay que construir de alguna manera una nueva racionalidad, ¿no? Y nunca se construye una nueva racionalidad sin cuestionar las relaciones de autoridad y los modos de legitimación que son dominantes. La escuela tiene incorporado eso. Y lo tiene incorporado de tal manera que en la misma escuela, cuando hablamos de animales, conviven muchos sentidos. El animal puede ser en los grados más avanzados, digo, en las universidades. Hoy se está discutiendo si el animal es una cosa o es un sujeto de derecho, pero más abajo hablamos de animal de compañía, de trabajo, doméstico, de producción silvestre. Vos estás mostrando el tema de en la escuela directamente, que tiene que ver con la zootecnia, ¿no? Con esta rama de la veterinaria que ha hecho una ciencia de la explotación y del sufrimiento de los animales, en beneficio de extraer mayor cantidad de beneficios de los mismos. Y así como muchas veces en la escuela se lo destaca por cualidades de seres sintientes, de la mascota, en la escuela se habla de mascota, ¿no? Como algo positivo, como algo bueno. Las mascotas tienen que ser cuidadas, los demás animales no, ¿no? Existen mascotas, existen animales que nos dan alimento, la vaca nos da la leche, nos da el cuero, nos da la carne, nos sirven para vestirnos, o son animales de trabajo, de transporte o de recreación. Así que esto era lo que quería de alguna manera poner en esto que estás diciendo, en la conceptualización. Podemos esperar grandes impactos si trabajamos en cambiar la currícula y en meter el tema del derecho de los animales en la currícula escolar. Pero me parece que no es necesario esperarlo y que me parece que además no es solamente eso, como decíamos la vez pasada, sino es trabajar en los contenidos. Porque
el impacto que esperamos no se va a obtener fácilmente, no se obtiene fácilmente y en tiempo breve porque estamos hablando de educación, que es una política a muy largo plazo. Pero sí, el tema de ese activismo individual, ese cuestionamiento a las relaciones de legitimación, me parece que es lo importante que podemos llevarnos desde este lugar. La necesidad de, a la par que trabajamos en cambios en las leyes, que como vos marcás no son necesarias, digamos, es lo único que cualquiera puede tomar la iniciativa en su colegio o en su lugar y es un derecho que tenemos, el aprender y el enseñar, y eso me parece importante desde ese lugar lo que estás diciendo, pero también desde el lugar del cuestionamiento, de autocuestionarnos. Cuando empezamos dijimos, esto es pensar y pensarnos, y en ese sentido también el tema de la educación. Educar mientras nos estamos educando. Absolutamente. Sí, y algo que tiene que ver con varias cosas que mencionaste. Acá por ahí dejé esta diapositiva porque tiene un montón de palabras y de nombres que tienen que ver con cosas que vamos a ir viendo, que ya hemos empezado a ver y que vamos a ir viendo a lo largo de los encuentros, de cómo nos referimos a los humanos y cómo nos referimos a los demás. Lo que vos decías, que ahí estamos los humanos, están los animales más cercanos, los de compañía, si se quiere, y después están los demás. Bueno, cuando hablamos de confort animal, cuando hablamos de estado sanitario, cuando hablamos de nutrición animal, no hablamos de lo mismo que estamos hablando cuando nos referimos a los demás animales. Y en esto, por eso puntualizo mucho en el tema de la educación agraria o de escuela agraria, desde la adolescencia a quien ingresa, ya se le empieza a familiarizar con todos esos conceptos, que tienen que ver directamente, como vos decías, con la zootecnia, con la veterinaria. Es que cuando hablamos de animales, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de animales? Porque, digo, esto de los múltiples sentidos que tenemos, creo que todos vamos a conceder que hay que proteger al jaguarete, es un animal, pero no a una cabra. Todos vamos a conceder que los animales silvestres, y tenemos leyes que los protegen de distinta manera en función de distintos intereses. Pero también está bueno preguntarnos, cuando hablamos de animales, de qué estamos hablando. Es lo que sobrevuela todo este capítulo, digamos, toda esta primera parte, me parece que está dominada por esta idea, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de animales? ¿De qué hablamos? ¿De un perro? ¿Cuál es la representación mental que nos hacemos cuando hablamos de animales? Yo el otro día no existe, pero me parece que es cierto. De la vaca no sabemos absolutamente nada. Sabemos más de cualquier animal que de la vaca. Y no es casual esa invisibilización de ese animal y del sufrimiento. Se lo instrumentalizó, se lo convirtió prácticamente en una máquina de producir. Para poder tener esa idea tenemos que silenciar en nuestra conciencia lo que tienen de seres vivos y lo que tienen de sentimiento y lo que tienen incluso, yo me animo a decir de pensamiento. No piensan como nosotros, no lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Yo estoy seguro que piensan, que sienten y que unen causa y efecto y son capaces de actuar en consecuencia. Ojalá la escuela algún día aborde estos temas y también además de estudiar, se estudie y pueda construir sentidos que tengan que ver más con la justicia que con lo utilitario. Me quedaba, hola, porque todavía no saludé, pero una cosita más de lo que estaban planteando, y es justamente de cómo cuaja esto en la educación, ¿no? Porque
como yo lo veo, al menos, son como dos instancias bien distintas y que tienen repercusiones bien diferentes. Una, que creo que es en la que estamos posicionados hoy y que son las posibilidades que tenemos, son las de generar espacios de discusión y de crítica dentro de los diferentes ámbitos de la educación. Creo que los que nos dedicamos a la educación tenemos incluso esa obligación, ¿no?, de tomar las herramientas que tenemos a nuestro alcance hoy mientras vamos generando otras y apropiarnos de esos lugares para abrir la discusión a quién es el otro, ¿no? O quién es el animal y quién no lo es, en función de estas cosas y dependiendo también de la asignatura que estemos trabajando o del marco curricular en el que estemos trabajando. Incluso el de fomentar un marco curricular particular que tenga que ver con la ética hacia los animales o los derechos de los animales. Pero también hay otro escenario, que yo creo que es el escenario ideal y que después vamos a profundizar un poco más también, que es el de cambiar el marco de concepción de los animales, lo que tiene que ver con la mirada desde la cual se trabajan las diferentes asignaturas, ¿no?, los diferentes contenidos. Porque si tenemos un contenido que es para pensarnos como animales y que critica este marco específico desde el que estamos trabajando, pero el resto de los contenidos, el resto de las asignaturas, el resto de lo que vamos aprendiendo del mundo es especista y sin lugar a crítica, estamos un paso atrás todavía, ¿no? Creo que va en diferentes instancias y que en todas esas instancias tenemos que ir derribando fronteras y posicionándonos frente a la crítica de los contenidos que están dados como monolíticos, ¿no? A criticar aquella educación que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que no se ha cuestionado y que no se ha actualizado cuando el mundo cambia a cada segundo. Yo doy un ejemplo muy chiquito que en Argentina fue muy evidente. Digo, hay un concepto que no es para este momento, pero que es bastante, no sé cómo calificarlo, pero que es alarmante, que es el de que estamos viviendo en la época del antropoceno. El hombre se está devorando el planeta y lo está destruyendo a pasos agigantados y las alarmas suenan cada vez más fuertes y parece que cada vez queda menos tiempo. Cuando empezó la pandemia el año pasado, se asociaba la aparición de este nuevo virus a uno de las causas era el corrimiento de la frontera agrícola, que pone cada vez en mayor contacto animales silvestres con los humanos. No tiene más espacio y estamos cada vez más en contacto. Sin embargo, cuando se dictó la cuarentena, el primer decreto de cuarentena, una de las actividades exceptuadas era la tala. Mientras todos nos guardamos en casa, seguían desmontándose los montes en Salta, en Chaco y en todos lados. Y entonces, también lo quiero unir con algo. No solamente es, cuando hablamos de que somos animales, no es solamente el derecho animal en defensa de los otros animales, sino que también hay que hacer entender que es en defensa propia, en defensa de nosotros como animales. Nosotros también va a llegar el momento que estamos perdiendo nuestro hábitat y lo vamos a perder. Y vamos a perder los recursos de los que, como se lo hicimos al resto de las especies, lo vamos a sufrir nosotros. Nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin ninguno de los elementos con los que vivimos. Y entonces también hay que entenderlo desde ese lugar. Nosotros también somos animales, porque también desde el pensamiento, de alguna manera, cuesta pensarnos como lo que somos, como animales, ¿no? Cuando hablamos de derecho animal, el derecho animal es una estrategia de visibilización impresionante como la escuela de estos temas y de cuestionamiento en estos temas. Pero es como, lo que quiero decir es, si hay esclavos, nosotros también somos esclavos. Si hay violencia de género, nosotros también, todo tiene que ver con todo nos afecta. El derecho animal me parece que también nos tenemos que pensar a nosotros como animales. Me parece que no estamos planteando una utopía del tipo cambiemos el mundo en función solamente del criterio moral
Yo hasta cambiaría los términos, no que los incluya. Yo diría que nos incluya en ese mundo. De alguna manera seguimos pensando no separados. Ahora me vino esto, discúlpeme mientras hablaba. No, es algo que yo digo siempre cuando empiezo las charlas, ¿no? El derecho animal es, si lo tomamos como rama jurídica, no solamente es independiente porque ya tiene su propia normativa, que es muchísima, aunque no estamos acostumbrados a verla toda junta. Hablamos de la ley de zoológicos, hablamos de la ley de caza, hablamos de la ley de esto, de lo otro, y no vemos que todo eso es derecho animal. La ley de lucha antirrábica, digo, todo eso es derecho animal. Por lo tanto, no tenemos un código de normas animales, pero tenemos, creo que más cantidad de normas Tenemos un dirigidas digesto. a los demás animales, tenemos más normas que las que regulan a veces por ahí la vida cotidiana nuestra, de los humanos. Y desde ese punto creo que el derecho animal es la rama más amplia, es la más comprensiva, y que además toca todas las demás, toca el derecho comercial, toca el derecho laboral, toca al derecho del consumidor, al derecho procesal constitucional, digo, un habeas corpus en favor de un animal humano, un amparo en favor de colectividades o colectivos de diferentes especies. Es la rama, tomándola como rama jurídica, el derecho animal es la rama más amplia, pero además también es la más resistida, porque es la que viene contra todo lo que pone una barrera en ese trato. Digo, cuando uno, abordando el tema de la educación y demás, y cuando uno entiende cómo se inició el tema de la vaca, por tomarlo como emblema y como ejemplo, pero además porque es un emblema. En Argentina la vaca es un emblema nacional, es parte de lo que se construyó como la identidad nacional. Cuando se hizo la conquista del desierto y cuando se empezó a llenar los campos de determinadas personas después de haber excluido a los indios, se empezó a llenar de ganado y ese ganado fue, digo, alrededor del asado hay toda una construcción identitaria. Cuando uno Pero empieza a entender... no solamente eso, digo, Mauricio, es tan fuerte el tema y los animales son divisas. Hoy están en una categoría, hay animales que están en una categoría que es, va a ser poco académico lo que voy a decir, jodidísima. Son divisas. O sea, ¿Sí? es lo que nos permite pagar las cuentas. Entonces, hacer un cambio cultural desde ese lugar, obviamente que el derecho animal va a ser cuestionado y va a ser vilipendiado, no sé, lo que quieran. Ahora, el cuestionamiento del otro lado es, dado el estado de cosas, dado el estado del mundo, dado lo que estamos aprendiendo de nosotros mismos y del mundo, al menos alguien debería plantearse la duda, ¿no? O tener cierta precaución con respecto a lo aprendido, a lo que damos por hecho, a lo que estamos, ¿no? Digo, la ecología hace 50 años atrás, a mí me fascinaba cuando era chico, había una enciclopedia que llevé a mi casa y que hablaba de ecología y me parecía que hablaban de no sé qué, y leía y me encantaba y qué sé yo. Pero era algo muy incipiente, era también una cuestión de algunos visionarios, algunos locos, no era científico. Bueno, hoy ya no se discute que la ecología es una ciencia y que tiene mucho para decir y mucho para aportar y para poder ayudar a revertir el estado de situación. De alguna manera me parece que desde este lugar, con el tiempo va a pasar lo mismo. Sí, a mí me parece interesante, perdón, estoy que te A mí me interrumpo, parecería pero interesante porque nos ponemos a charlar y que siga un poco el programa porque vos tenés cosas muy interesantes para decir. Pero para que Y- quiero retomar una cosita que dijo, que están diciendo ahora, que es sobre lo abarcativo que es el derecho animal y por qué toca absolutamente muchísimas de las otras áreas del derecho que no están específicamente ahí. ¿Y esto qué revela? Revela que en nuestra sociedad vivimos constantemente con otros animales.
revela que estamos teniendo que marcar constantemente nuestro vínculo de uso y de convivencia con el resto de los animales. Aunque no nos guste visibilizarlo, esto revela algo. Tenemos tantas leyes en todos los países en el mundo, los humanos, tenemos tantas leyes que tocan a los demás animales porque vivimos con ellos. O sea, los estamos afectando constantemente en toda nuestra vida. Y eso es algo que está buenísimo que quede asentado, ¿no? En nuestra educación, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de organizarnos legalmente. Hay animales siempre. Animales no humanos, ¿no? Porque ahora vamos a ver, porque Derrida también habla de lo animal en singular, que es esto de lo que vos decías también, Mauricio, y lo que vos planteabas, Sergio. Hablar de quién es el animal, qué es el animal, los animales de compañía, los animales humanos, todos los animales. Es que Rita, la realidad es que el hombre es tan animal, que a lo largo de la historia, y aún hoy, pero es bastante reciente este invento de que el hombre, digo, y mirá la estupidez que iba a decir, que el hombre no es también un artículo de consumo y que no está en el mercado. Pero las empresas tienen recursos humanos. Lo mismo que hablamos con los animales, lo han padecido a lo largo de la historia, y hasta muy recientemente, y hasta hoy en día, diría, ciertos colectivos, en ciertas minorías que desprotegidas, sufren las mismas cosas. Tal vez por un tema tabú no hay canibalismo, y se condena el canibalismo, pero todas las demás prácticas sobre poblaciones, pienso en las minas de diamante de África, todas las vejaciones que puede sufrir una maquinaria puesta al servicio o un ser vivo puesto al servicio de la maquinaria de la producción, también la sufre el ser humano. Somos animales en todo el sentido de la palabra y sufrimos las mismas cosas. Sentados desde nuestro lugar, porque tendemos a ver las cosas de nuestro escritorio, de gente de clase media acomodada, instruida, educada y demás. La realidad afuera muchas veces difiere mucho de las percepciones que nosotros tenemos también. Seguramente. Por eso digo, para terminar y darle lugar a Rita, que tenía más parte de la fundamentación de lo que nosotros venimos sosteniendo, ¿no? Pero digo, cuando uno ve los diseños curriculares de esta educación agraria, trata a los animales como una herramienta más, o sea, son parte del galón, parte del tinglado, son una herramienta más de las que se utilizan para fraccionarlos incluso a ellos. Esta es la forma, y acá tiene que ver directamente con el derecho a la información a veces también, ¿no? Y las políticas comunicacionales, que también son parte de políticas públicas cuando depende quién sea el comunicador, ¿no? Cuando la escuela agraria, en este caso particular son publicaciones de la Escuela Agraria de Dolores, la idea no es caerle con una crítica a la escuela, sino tratar de ver cómo podemos darle la vuelta desde el sistema educativo para cambiar toda esta forma de funcionar que tenemos. Cuando presentamos a una ternera que nació como una beba, la estamos acercando. Ahora, cuando hablamos de los demás animales como parte de una herramienta, como una herramienta más dentro del tema de producción, estas imágenes la verdad que no son sacadas de contexto, porque son justamente eso, son una herramienta y son un producto para una sociedad que reclama ese producto. Esto tiene que ver con lo que decía hoy, esto de ofrecer en rifas con el fin benéfico que la institución quiera. No hay ningún problema, no se discute el fin. El problema es, por ejemplo, yo me planteo y lo he planteado en educación, en grupos de alumnos. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando una persona de 14, 15, 13 dice, no, yo no consumo animales, yo creo en otra cosa, tengo otra visión del mundo, no quiero que esa rifa me represente? Por ejemplo, y por dar simplemente un burdo ejemplo, son todas cuestiones que recién hoy se están empezando a plantear.
que veníamos funcionando como sociedad desde aquella conquista del desierto, con la vaca como emblema nacional, y nada se discutía y nada se cuestionaba, salvo algunas voces disidentes que rápidamente, por ser pocas o por ser minoría, eran calladas sin mucho problema. Esto no tiene que ver directamente con la educación, sino más que nada con nuestra legislación civil y maltrato hacia las personas menores de edad y demás, así que no me voy a detener demasiado, pero sí en las cuestiones que tienen que ver con la educación. Hoy el código habla de respetar el derecho del niño o adolescente a ser y participar en su proceso educativo. Esto en la relación con sus progenitores o con las personas humanas que son responsables, ¿no?, de su vida. Y en todo lo referente a sus derechos personalísimos, digo, ¿cómo convivir esa escuela, más allá de que sea particularmente la agraria la que planteamos recién, pero con el sistema educativo que está pensado y viene funcionando con esta otra visión del mundo, para compatibilizarlo con personas que hoy quieren otra cosa y están viendo el mundo de otra manera, incluido desde la ecología? La ecología ha dado un gran aporte al derecho animal, sin perjuicio de que no son lo mismo, yo siempre digo, son cosas separadas. De hecho, hay hasta riesgos, en ciertos casos, para los demás animales, desde el derecho ambiental. Pero bueno, todo lo que está en discusión y lo que está para tratar de cambiar, esto creo lo habíamos visto la semana pasada cuando planteábamos el tema de habilitar la casa en medio de la pandemia, esto que planteaba Sergio recién, como una política concreta en una zona determinada de la República Argentina, habilitar la caza de determinadas especies para abastecer de comida, de alimento, a los comedores escolares. La verdad que uno lo piensa desde nuestro lugar y desde nuestro posicionamiento y es aberrante. Ahora, el sistema viene funcionando así y eso es una política. Eso es una medida de política pública o una medida de política gubernamental. El tema del sufrimiento y las diferentes actividades, que no necesariamente tienen que ser la crueldad con la sangre de la casa. Y es que disculpame, Mauricio, me muero por meter porque la dejaste picando de tal manera que me muero por meter. Claro, y le pido perdón a Rita, pero porque esto no surge del Estado precisamente, pero creo que me la dejaste picando. Me gustaría que hablemos un poquito, que toquemos el tema de lo que implica considerar a los animales como vías ambientales. Todos los que estamos acá sabrán que existe una iniciativa que pide tratar a los animales de la fauna urbana, una iniciativa de incluirlos o de meterlos como se llama de presupuestos mínimos ambientales. Y como estamos hablando de la institucionalización y demás, me parece que acá cabe una decisión muy importante porque tiene que ver con un logro muy importante que tiene la ley argentina. Yo creo que existe en todos los abogados que nos dedicamos al derecho animal un consenso unánime en que hay que defender y preservar la 14346, si bien tiene que admite áreas sensibles de mejora y necesita mejorarse. Pero que lo que tiene que haber retrocesos es en cuanto a la defensa del bien jurídico protegido, ¿no? Porque el valor de la 14346 es que lo hace merecedor de protección legal en el sufrimiento que padece en cuanto individuo. Y esto me parece que hay que fijarlo, resaltarlo y ponerlo con cartel luminoso y luces de neón. Y sin que, como individuo, ¿no? Y sin que su sufrimiento, sin que su sufrimiento entre en contradicción o quede relativizado por cualquier otro tipo de consideración. Y que en ausencia entonces de cualquier tipo de otra consideración, incluso de una ley civil que nos trae como cosas, la 14326, a través del concepto de víctima, les ha permitido decir a los jueces, les ha permitido afirmar a los jueces que de la protección como individuos es indudable que ellos tienen derechos propios y que son autónomos estos derechos de la utilidad que le asigne el hombre.
Ahora bien, en relación a estos presupuestos, existe un riesgo enorme de borrar con todo lo que escribimos con la mano, de poner a los animales de la fauna urbana en una categoría, y ponerlos en una categoría ambiental, refuerce el concepto de objetos o de cosas del Código Civil. Y que se los empieza a considerar como recursos, como bien del ambiente, y por lo tanto se facilite su exterminio cuando sean considerados plagas. Lo quería meter acá por esto que decís, digamos, hay cosas que a veces son impensadas, pero existen. Y pongo un ejemplo acá, que es el de Ushuaia. En Ushuaia los perros asilvestrados han creado la categoría de perros asilvestrados y hace poco se fue una matanza, pero se había realizado una matanza incluso con veneno, no importaba la crueldad. Bajo el concepto de la 14346 es impensado, pero si lo metemos como ley ambiental, dentro de una teoría ambiental, es muy posible que eso sea realidad. Y ahora, para los que son abogados, digamos, para los que somos abogados, a mí me parece que hay quienes dicen que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es imposible hacer eso porque al mismo tiempo se lucha por leyes que declaren a las provincias neonazistas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la 879 prohíbe de alguna manera, no la matanza afuera, pero sí dentro de nosotros. Ahora, yo creo que ese optimismo es bastante infundado, porque la ley ambiental, la 25675 en su inciso cuarto, establece su propia supremacía sobre cualquier otra norma. Me gustaría leerla, porque dice lo siguiente, para ser claro: la interpretación y aplicación de la presente ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, el principio de congruencia. La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley. En caso de que así no fuere, esta prevalecerá sobre toda otra norma que se oponga. Y tiene otro principio, que es el más peligroso para los animales de la fauna urbana, que es, también me voy a permitir leerlo en homenaje a la claridad, que es el principio de prevención, que dice que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán de forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos. Entonces, en ese sentido, el riesgo de matanza no es una especulación teórica, sino es un hecho concreto. Por algo. Si a esos principios, disculpame, Sergio, a esos principios le sumás el precautorio. Dale. Sí. Vale. Y el riesgo, por eso decimos, el riesgo es enorme. El riesgo de aplicar esas políticas y esas normas, por lo menos sin una conciencia. Digo, esto también se conecta. Espera, dame un minuto, Mauricio, sí. para todos. Leo lo que es el principio precautorio, ¿sí? Así todos tenemos claro de lo que estamos hablando. El principio precautorio que está en la ley ambiental dice que la ausencia de información o certeza científica no será motivo para la inacción frente a un peligro de daño grave o irreversible en el ambiente, en la salud o en la seguridad. Entonces cierra el círculo la matanza de una manera fenomenal. El principio precautorio significa que toda acción decidida desde el Estado es posible, porque ni siquiera requiere o se los puede defender desde la falta de información científica o técnica de la solución que se pone, ¿sí? Dale, te dejo. Exacto. No, a ver, estos proyectos los hemos charlado y los hemos discutido, los hemos debatido, falta un montón por debatir y siempre surgen nuevas cuestiones, pero creo que lo mínimo que hacen es cosificar de bienes ambientales. Digo, tratarlos como bienes ambientales o como recursos lo hace un montón de normas y un montón de personas incluso, que no cuestionan esto de tratar como recursos. Yo sí, después lo vamos a ver en una interpretación muy particular, pero porque digo que no son recursos los demás animales, ni domésticos, ni cautivos, ni silvestres, ni ninguno.
una interpretación muy particular y cuestionable, pero que no, desde la Constitución no admitiría que se los trate como recursos, pero la aplicación de las leyes ambientales y estos principios en particular son un enorme riesgo para un montón, digo, cuando determinados grupos de animales, ni siquiera hablemos de especies, grupos de animales se contrapongan algún tipo de actividad o alguna, digo, la matanza se habilita casi automáticamente y de hecho el Código Es que Penal... se borra se borra con, aplicando esta ley, se borra con cualquier declaración de provincia, municipio, no eutanásio. Basta declararlos plagas, absolutamente. ¿sí? Basta declararlos Que plagas. no, Ya no son un individuo, son una categoría que es una plaga. Que pone en peligro el daño grave o reversible el ambiente, la salud o la seguridad pública y se habilita de nuevo una matanza. Y en ese sentido va a ser un tema de las próximas, yo para mí es un tema fundamental, digo, quien domina el discurso domina la acción. Y cuando veo todos esos intentos y que vienen desde lugares de proteccionismo, y que la gente no esté informada y le piden firmas, y se generan campañas, y se piden firmas, la gente firma tontas y locas sin saber. Me hace recordar un poco la historia del flautista de Hamelin, ¿no? El que llevaba a los lemmings tocando la flauta a que se maten, a que se suiciden, se tiren en el río. Sí, totalmente. Pero yo, algo que tiene que ver con esto, no directamente, pero también me parece, después lo vamos a abordar más detenidamente, pero me gustaría por lo menos plantearlo hoy, es que el proyecto de Código Penal, o el anteproyecto, en realidad, redactado por esa comisión que se creó en el 2017, 2018, y que se discutió que iba a entrar en el Congreso al mismo tiempo que los proyectos de comisión de 14346. Lo que pasa es que uno entró por diputados, otro entró por el Senado, y uno viene con una comisión que se lo encarga, los proyectos de ley no, entonces ese sí, el parlamentario todavía no lo tomó, y los proyectos de la 14346 cayeron todos. Lo cierto es que ese Código Penal directamente pone, con un montón de modificaciones y de eliminaciones directamente de incisos de la 14346 actual, pone toda esa ley dentro, no solo del Código Penal, sino del título de los delitos ambientales. Es decir, o por la ley de presupuestos mínimos ambientales, o por el proyecto de Código Penal que todavía está en discusión, los animales podrían llegar a ingresar en una categoría que los pone en más riesgo de que están hoy absolutamente. Y eso tiene que ver con el único principio fuerte que creo que juega, que ya no es propiedad solo del derecho ambiental y del derecho internacional, sino de todo el régimen jurídico, es el derecho de no regresión, el principio de no regresión. Es lo único a lo que podemos apelar para decir, hemos construido desde 1954 una categoría de víctimas, al menos, si bien no llegan, después podemos discutirlo, a sujetos de derecho legalmente. Yo creo que en algunos casos sí, se podría discutir, pero por lo menos la construcción jurisprudencial y doctrinaria de las víctimas, desde la 1446, se borraría de un plumazo con cualquiera de los dos proyectos. Por tanto, serían regresivos los. Hay que ver ahí. Estamos hablando de casos hipotéticos, en caso de que se sancionen o el código o la ley de presupuestos mínimos, pero bueno, hay que estar atentos y hay que, sin duda, mantenernos informados y dar el debate, por lo menos. Dar el debate antes de despertarnos un día con la ley sancionada. Sí, yo lo que pretendo es justamente, no sé, acá digo, no sé quién ha estudiado este tema, quién a lo mejor hay algún colega que nos podrá sacar sus puntos de vista y demás, o alguien interesado en el tema, pero sí advertir esto, advertir lo que está pasando, porque está pasando, y advertir las consecuencias de lo que está pasando, porque se generan desde lugares, desde el proteccionismo. Ya vamos a hablar, o sea, lo mismo que digo cuando hablamos de animales, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de proteccionismo, ¿de qué estamos hablando? Es controversial, es discutido el término, se puede discutir, también admite
analizar minuciosamente los presupuestos básicos, ¿no? ¿Qué serían los presupuestos básicos del proteccionismo? Pero esto está sucediendo ahora y, bueno, es para que todos tomen conocimiento, después podemos pasar algún paper, algo para que lo vean, al que le interese. Y le hemos comido, me parece, la charla a Rita. Creo Yo me que siento un todo, poco Rita. culpable. Déjame hacer un último comentario con un comentario que hay en el chat que lo veo y me gustaría hacer una aclaración sobre este tema de los proyectos de presupuestos mínimos, que además eso de los presupuestos mínimos tiene que ver con el tema castraciones, o sea, digamos, es una construcción también para habilitar una cuestión debatida que ya la hemos tocado y seguramente la volveremos a tocar, que es el tema de castraciones, porque viene atado a la superpoblación de fauna urbana y demás. Pero en el chat, Antonio dice, si Yo coincido con Antonio con eso. el único principio positivo es la no regresión, pero el tema es que desde la lógica ambiental está limitada al derecho humano al ambiente. Yo ahí me gustaría hacer una acción y tiene que ver con, a ver, es cierto, no es jurisprudencia, es cierto, no es una sentencia que sea vinculante para el Estado argentino, pero Sí. tiene bastante material Argentina para no volver a cometer errores. Es la opinión consultiva del año 2017, opinión consultiva 23 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, una opinión consultiva que solicitó la República de Colombia en un caso de contaminación ambiental, donde la Corte resalta, si no me equivoco, es el parágrafo 62 o por ahí está, que el derecho al ambiente sano no es un derecho exclusivo del hombre, sino que es un derecho de cada uno de los seres vivos que habitan el planeta. Palabra más, palabra no, los demás animales también son sujetos de derecho y tienen derecho al ambiente sano. Digo, para hacer una aclaración en la que, llegado el caso, se podría construir desde ahí, incluso con el principio de no regresión o de no regresividad. Yo no por acomodaticio, pero coincido con los dos. Coincido con Antonio que lo que dice es una verdad, hoy es así, y coincido con vos que hay herramientas para pelear, que es ese concepto de que el derecho al medio ambiente no solamente para el humano, sino para todas las especies, es un argumento fuerte de peso y obviamente que tendrá que ser utilizado si fuese necesario. Ojalá que no lleguemos a esos extremos y ojalá que no seamos tan tontos de pisar nosotros mismos el palito, ¿no? No sé, Rita, si está por ahí. Se fue, Rita. Estoy escuchando muy atentamente. Bueno, pasa que yo tengo que retomar un montón de cosas que dijeron que están buenísimas y que es como que termina bajando a la realidad todo esto que veníamos hablando en abstracto, ¿no? En conceptos. Y no sé por dónde en realidad empezar a hilar, porque podemos empezar a hilar desde la importancia del lenguaje, que es esto que venías hablando, Mauricio, desde los marcos o paradigmas en los que estamos parados para empezar a trabajar o para por lo menos visibilizarlos y empezar a cuestionarlos. Esta noción de paradigma que viene desde Thomas Kuhn y que a veces lo utilizamos como muy sueltitos de cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es un paradigma y por qué hay paradigmas? Que los paradigmas son inconmensurables, no es lo mismo estar trabajando desde un paradigma especista o desde un paradigma antiespecista, ¿no? Son lugares desde los cuales se mira el mundo que son totalmente inconexos, que no se tocan en ningún lugar. ¿Por qué? Porque son mundos distintos y formas distintas de vincularnos. Sin embargo, yo creo que voy a elegir retomar desde esto que planteaba Sergio, que es la consideración de los demás animales desde un punto de vista social o desde un punto de vista ambiental. Porque también es algo que yo me cuestiono. Bueno, vení acá vos, vení, sí vos. Ay, no, ahí va. Esto que yo me lo cuestiono también, porque hay veces que parece que estamos avanzando hacia la consideración de los demás animales porque los consideramos dentro de lo ambiental, en lugar dentro de, no sé, los bienes de consumo, pero esta mirada también, desde mi punto de vista al menos, es poco sólida, porque estamos marcando otra vez
la distinción o la frontera entre lo humano, por un lado, y lo animal y ambiental por el otro, mandando a todo el resto de los animales a aquello que hace la naturaleza, pero excluyéndonos a nosotros de esa naturaleza. Y si hablamos de lo vivo, en vez de lo humano, si empezamos a hablar de lo vivo. Y el problema es que cuando hablamos de lo vivo también los criterios se nos amplían muchísimo. Nos El excedemos. problema, no sé si nos excedemos, porque ahí creo que hay algo que es fundamental y que no nos gusta hacer a los humanos, que es reconocer nuestras propias limitaciones, ¿no? Lo limitado que estamos a la hora de utilizar criterios o de buscar criterios para comprender el mundo, que en general tendemos a pensar que tenemos las certezas o que tenemos todas las herramientas para decir cómo las cosas son, ¿no? Y que en realidad lo que estamos haciendo es caminar, es explorar, es viendo qué criterios se ajustan más a nuestra realidad, a nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hay el texto Zoópolis de Kymlicka y Donaldson, nos muestra otra visión de cómo considerar a los animales dentro de lo social, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ponerlos en el plano ambiental con el resto de la naturaleza, que tienen cosas en común, por supuesto, pero también el resto de los animales, como nosotros, que somos animales, tenemos muchas más cosas en común y vivimos juntos en esta sociedad? Como decía Mauricio, y como desarrollaron después, si todo lo legal toca esta vinculación con los demás animales, no es casualidad, es porque son parte de nuestra sociedad. Lo que pasa es que nosotros los mandamos a esa parte en la que son cosificados y vistos como recursos. Y Rita, te voy a poner ¿vos leíste el libro Los animales forman parte de la clase trabajadora? Por arriba y hace mucho tiempo. Pero tiene que ver con un poco con esto que vos decís, ¿no? Ese libro plantea que los animales humanos han trabajado y continúan trabajando de la misma manera que los trabajadores humanos bajo el sistema capitalismo. Bueno, no han adquirido derechos, no tienen seguridad social y no tienen paga, pero son concebidos como formas vivas de tecnología, biotecnología. Sí, bueno, que responde un poco también a ese concepto de animal-máquina que venimos arrastrando desde el siglo XVII con Descartes y con otros antes que Descartes, pero bueno, fue un poco popularizado por Descartes y hoy por hoy seguimos aludiendo a eso y seguimos recurriendo a eso cada vez que queremos excluirlos dentro de nuestro círculo de la consideración moral o de nuestros derechos. Y eso se ve respaldado en el lenguaje, ¿no? Esto que decían recién, de cómo nos pronunciamos, de cómo hablamos, de cómo definimos, ¿no? Porque el lenguaje es una herramienta muy potente, muy poderosa. Y también hay que tener en cuenta esto que decía Derrida, de el nombrar. Por eso también usamos como criterio a veces aquel que no puede hablar, el que no puede autodenominarse. Porque el que nombra domina, el que nombra controla, ¿no? El poder de la palabra también, y no casualmente, está radicalizado en todas las regiones. Aquel que denomina algo también tiene la potestad de invocar ese algo, de definir ese algo. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los humanos que estamos en el centro de poder siempre, porque autodenominamos y nominamos a los otros también. El poder del nombre, por ejemplo, también tiene que ver con definir quién soy. Y qué tremenda pregunta esa de quién soy, si nos la hacemos nosotros mismos. Rita, asesinar es legal, ¿no? Si quien mata tiene el poder suficiente para controlar y tener de su lado la ley. Si quien mata define lo que es y lo que no es legal y lo que no es matar, es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que además... Sí. No, se me ocurren dos cosas para decir sobre lo que vos venías hablando, esto de poner animales en una bolsa y con la naturaleza y demás, y vincularlo con otros grupos, sectores o colectivos que han atravesado lo mismo, que siguen atravesando, porque no es que los animales lo atraviesan hoy, sino que lo siguen atravesando desde el principio. Una es las discusiones, y tiene que ver con esto del nombre, ¿no?
los debates que se han dado sobre cómo mencionar a las personas con discapacidad, capacidades diferentes, un montón de cuestiones, hasta que el colectivo, por lo menos mayoritario de personas con discapacidad, dijo: nosotros queremos llamarnos personas con discapacidad. Si querés nombrarnos, bueno, tengo nombre y apellido, sería perfecto. Pero si no, persona con discapacidad, me ofende y dame lo que me tenés que dar. Los animales no pueden. Y eso lo vinculo con algo que estaba leyendo, repasando hoy, que es un texto de Tom Regan. El texto está incluido dentro de otro más grande que se llama Derechos Animales e Injusticias Humanas. Y la parte final de ese texto dice que si algo hace la impotencia de los demás animales de pedir, de marchar, de reclamar, de hacerse oír, esa incapacidad para nosotros que tienen los demás animales, es aumentar nuestra obligación de hacer algo por ellos. Porque somos nosotros los que los metemos en esa bolsa. Y creo que tiene que ver directamente con esto que estabas diciendo. Completamente, completamente, porque además eso nos abre un abanico bastante complicado, que es el de cómo posicionarnos frente a esto. Porque por un lugar, nosotros ya partimos de la base de que nacemos en una sociedad que es especista, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos directamente desde el antiespecismo o asumimos que estamos en una posición de privilegio en el mundo y que por lo tanto esa posición de privilegio como humanos nos obliga, a esto que decías, Mauricio, a actuar con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ir avanzando a este cambio paradigmático, ¿no? Porque a medida que se van dando los diferentes estudios y que vamos avanzando en conocimiento y vamos visibilizando formas de relacionarnos y de vincularnos con los demás animales que son positivas y negativas, también vamos generando, bueno, podríamos decir también en términos de Kuhn, diferentes anomalías que no encajan con este especismo que nosotros tenemos, ¿no? Diferentes cosas que ya nos hacen un ruido que es imposible meter abajo de la alfombra. Y eso es lo que va movilizando y lo que va haciendo al cambio. Pero además no nos olvidemos que esto del lenguaje es tan importante, porque nosotros apelamos a la legalidad, apelamos a las leyes, apelamos al derecho, y eso es lenguaje. Y eso es algo que nosotros definimos, que nosotros escribimos y que nosotros acordamos. Y lo estamos acordando desde un rol de privilegio. Lo estamos acordando como sapiens que somos, ¿no? Por eso, de nuevo, la posición original de Rawls que veíamos en encuentros anteriores. No estamos pensando en las condiciones de justicia desde un lugar en el que no sabemos cómo vamos a nacer. Lo estamos pensando desde hoy, acá, nosotros, como sapiens en el siglo XXI, desde nuestros propios privilegios. Y ese ejercicio mental no deberíamos olvidarlo a la hora de hacer las leyes, a la hora de dar las discusiones que tienen que tener un sesgo moral para que luego cuajen en legislaciones que sean realmente justas para todos aquellos que están siendo sujetos y objetos de esta legislación, que las pensamos desde lo humano, pero nuestro pensamiento afecta directamente a lo humano y a lo no humano. De nuevo esto, ¿dónde vamos a colocar a los demás animales? Ya que somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. ¿Los vamos a seguir pensando como bienes de consumo dentro de un planeta en el cual tenemos una posición extractivista? ¿O los vamos a considerar como agentes sociales y son agentes porque toman decisiones y porque hacen al mundo en el que creemos que nos pertenece, ¿no? Porque viven con nosotros y que, como bien decía Sergio, los utilizamos como fuerza de trabajo? Yo no sé si ponerlos como fuerza trabajadora, porque es una discusión bien amplia para dar. Pero, es marxista. Bien marxista. Y es marxista, pero más allá de esto, yo no sé si podemos llamar trabajadores a aquellos que no están eligiendo trabajar. No, son fuerzas vivas superexplotadas, son otras cosas. Exacto, porque ahí no hay una autonomía de trabajo, ¿no? Sí. Que puede darse, ojo, y esta discusión es una discusión en la que yo estoy metida bastante constantemente conmigo misma, ¿no? Que puede darse, por ejemplo, en situaciones de vínculo, de beneficio mutuo,
en actividades como la hipnoterapia siempre y cuando humano y animal estén allí por placer y que sea de beneficio mutuo. Ahí quizás yo me permitiría cuestionar si no hay algo que sea positivo. Y digo, me permitiría cuestionar porque todavía no lo tengo demasiado claro de hasta dónde están esos límites para afirmar algo así. Pero volviendo a esto del lenguaje, y ya nos quedan pocos minutitos, pero como también para dejar la puerta abierta para el próximo encuentro, esta pregunta de el quién soy, es una de las preguntas de la filosofía por excelencia, también es una pregunta que nos define, porque el animal no humano no se hace esa pregunta, ¿no? Por lo menos nosotros no conocemos y no la reconocemos esa capacidad. Yo creo que va por ahí la cosa, no le reconocemos esa capacidad. Exacto, pero parte de nuestras propias carencias, ¿no? Como decía Arnold Helen, de ser homocarenciales. Además de eso, si nosotros decimos que nos definimos con esa pregunta, cada vez que nos preguntamos quién soy, dejamos expuestas nuestras debilidades. No podemos y no sabemos cómo definir quién soy, porque lo primero en que pensamos todos es en nuestro nombre. Yo soy Rita Rodríguez. Y nuestro nombre nos define hasta dónde. El poder de nombrar es darle una esencia particular a ese nombre, darle una característica particular. Yo sería la misma si me llamara Eugenia Andeu, por ejemplo. Bueno, yo lo planteo como una paradoja, ¿no? De pronto la gente te pregunta, ¿quién sos? Y vos decís, me llamo Sergio, tengo 57 años, soy abogado, y la gente parece que se conforma, parece que es una definición. Exacto, pero aparte, el mismo Sergio, que tenía 10 años, que hoy tiene 57 y que va a tener 80 y pico, no va a ser el mismo Sergio. No, espero que no. Eso que están diciendo tiene directa relación con el tema de uno de los temas que había hoy, que estaba puesto en el programa, que por una cuestión de tiempo no vamos a llegar seguramente a desarrollar, o la próxima o en algún momento lo vamos a hacer. El tema del exhibicionismo y el tema de los animales en cautiverio. Esta cuestión de se mezcla un montón de educación, preservación de especies en peligro, conservación de fauna y demás, que tienen que ver con eso de no respetar al otro como es, con todo el bagaje, incluso cultural, que tiene como especie y como individuo dentro de esa especie, pero en su lugar natural, no en un edificio artificial que le construimos solamente para verlo estético y decir que un mono carayá es eso que está ahí. Ese mono carayá que está ahí, simplemente una foto. Ahí sí podemos decir que es algo, porque cosificaron de tal manera que hasta encerraron en un lugar para que solamente lo veamos y le saquemos una foto. Y saquemos las características físicas del mono carayá. Pero no tienen ningún tipo de identidad. Tal cual, tal cual. Y puedo agregar una cosita ahora, que tiene que ver con el que somos, que tiene que ver no solamente con el que somos, sino que estamos haciendo acá en esta charla. Porque me parece que es importante entender este rol. Y lo vuelvo a unir con el tema de los bienes ambientales y este tipo de cosas. Nosotros somos operadores de derecho, y somos operadores de un derecho que define y que consiste, que se arroga la potestad de programar y definir cuáles son los sujetos que son de utilidad para nuestra subsistencia y consecuentemente el derecho de matar o dejar vivir, de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, todo eso se hace desde el derecho y desde la legitimidad. El derecho tiene un carácter de legitimador de todo lo que nosotros estamos cuestionando. Y tiene una función instrumental para que el ser humano pueda tomar ventaja de los procesos biológicos de los otros individuos para perpetuar nuestros propios intereses. Entonces, creo que esto es lo que explica por qué tenemos tan pocas victorias en el campo de la defensa de los derechos de los animales en función de
lo claro que resulta moralmente y de lo insostenible que resulta moralmente la posición de explosión. Y parece que desde ese conocimiento, desde esa humildad, es donde tenemos que trabajar y pensarnos y pensar nuestro hacer. Yo digo, acá se ha conseguido que a los grandes primates se les otorgue sujetos de derechos, se les otorga en batallas judiciales, se los ha logrado liberar. En Estados Unidos, Weiss, que fue el que inició esta forma de lucha jurídica, pierde sistemáticamente todas sus batallas. Las pierde. Ganamos muy poco. Y creo que nos tenemos que pensar desde ese lugar, desde ese lugar de que no nos podemos dejar seducir por nuestras propias palabras, por nuestros propios pensamientos y por nuestras propias verdades para saber que con eso no nos alcanza para nada. Estamos luchando contra un sistema que ha legitimado, que legitima y que legitimará lo que nosotros cuestionamos. Y entonces, cuando cada pequeño avance, yo a veces cuando veo un pequeño avance y dicen, eso es estarismo, esto es tal cosa, esto es tal otra, lo calificamos. Y perdemos de vista que es un pequeño avance, que estamos peleando contra un sistema que es legitimado y que legitima absolutamente cualquier aberración. Por eso quería por lo menos cerrar mi participación hoy, ¿no? Dejando este mensaje de prudencia, de mucho estudio, de mucha reflexión sobre quiénes somos en este campo, qué es lo que estamos haciendo en este campo. Y no proponer alegremente cuestiones que a veces es como tirarnos un tiro en el pie, o tirarle directamente también, sostener el rifle con el que van a matar a los animales. Yo, siguiendo de la mano lo que vos planteás, Sergio, me parece que una de las posturas que puede ser muy útil a esto, en el pensarnos sobre quiénes somos, es el de poder elegir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí yo creo que lo más importante es también abrir nuestro conocimiento para tener en cuenta los pros y los contras de lo que estamos haciendo y poder defenderlo. Porque, a ver, nosotros hablamos de lo que es el especismo del siglo XXI, que va de la mano con el bienestarismo, que tiene muchas objeciones, que puede ser muy discutible. También hablamos un poco de lo que es el abolicionismo y su posible aplicación. Vamos a ver más adelante este marco conceptual antiespecista y cómo se podría lograr. Pero lo importante es salir de esos términos, salir de la casilla esa en la que nos metemos como somos tal y tal cosa, y poder defender exactamente lo que estamos haciendo en los términos correctos. Porque a veces no tenemos idea de la aplicación de aquellos términos que estamos utilizando. No tenemos idea de cuáles van a ser las consecuencias de aquello que estamos proponiendo, porque no hemos analizado críticamente y exhaustivamente los alcances de esa propuesta, ¿no? Y sobre todo en un escenario en el que podría pasar tal cosa. ¿Qué puertas estoy abriendo cuando utilizo determinados términos, ¿no? La forma en que nosotros nominamos, la forma en que nosotros nos definimos a los otros y definimos nuestras acciones, nos termina limitando. Y eso es algo de lo que los humanos no podemos escapar. Pero por lo menos podemos tener conciencia de qué otras opciones tenemos, qué otros marcos de acción tenemos y poder elegir a conciencia cada uno de ellos. Creo que esa es una de las propuestas también, ¿no? El poder abrir el abanico, insisto, lo más posible para defender nuestras acciones y tener muy presente que el lenguaje que utilizamos también implica la forma en que pensamos y que determinamos el mundo, para nosotros y para los otros. Y rescatar algo que dijo Mauricio, que no llegó a desarrollarlo, si querés la próxima, Mauricio, que es el de las resistencias, ¿no? Que yo creo que vivimos en un mundo enfermo, pero me parece que normalmente, casi como hago un paralelismo biologicista, si se quiere,
como tenemos un sistema inmune que lucha contra la enfermedad, es la propia enfermedad la que genera resistencia. Y es la que sobrevive, la que nos permite sobrevivir y la que, en nuestro caso, busca ganarle todos los días o robarle una victoria a muerte. Y nosotros como movimiento, el derecho animal como movimiento, los que tenemos estas inquietudes, estas preocupaciones, los que estamos convencidos y reclamamos que los animales tienen derechos inalienables y que tienen que ser reconocidos. Somos una resistencia y estamos consolidando un discurso que hoy seguramente es subsistencia. Y en eso no podemos engañarnos, porque yo no me gusta guiarme por el microclima, ¿no? Porque hablo con mis padres y con los que pensamos igual, pensamos que como somos un movimiento, estamos en un lugar distinto del que estamos. Yo estoy seguro que no siempre va a ser así, que subsistir también es resistir, y que resistir es no conformarse, y que es buscar alternativas. Y lo uno es lo que vos decís, ¿no? Somos una resistencia, y tenemos que buscar alternativas, no tenemos que buscar tenencia responsable, tenemos que buscar alternativas responsables. Nuestra responsabilidad es con seres que no pueden expresarse, y nosotros tenemos que asumimos la tarea de expresarnos por ello, y tenemos que hacerlo con la mayor conciencia, con la mayor responsabilidad. Bueno, retomamos Dos cositas. esto, entonces, dale. Dos cositas que tienen que ver con lo que vos nombraste, Sergio, de las resistencias, y con lo que venía hablando Rita. Una tiene que ver con una pregunta o con una cuestión que plantean en el chat, otra tiene que ver con algo que yo siempre me repetí. Marx decía que el capitalismo dentro de sí el germen de su propia destrucción. Lo que no decía Marx era, o lo que no dijo por lo menos, o yo no lo leí, es que el capitalismo, para cada una de sus crisis que ese germen le trae, es muy hábil y tiene un montón de soluciones y de alternativas. Eso trasladado a todo lo que estamos hablando, tiene que ver con esto de las resistencias y cómo el sistema somos nosotros mismos actuando, haciendo actuar al sistema, haciéndolo funcionar, vamos solucionando, buscando resoluciones para cada una de esas crisis. Tiene que ver con también resistencias y con la educación. Una pregunta, una cuestión que plantean en el es de una docente que le resultaba violento que el director de un colegio determinado sacara violentamente a un perro o a los perros cuando entraban a la institución. Una vez me comentó un proyecto que tenía que ver con, en conjunto con otro docente, plantear y abordar el tema de la relación humano-animal con alumnos de escuela secundaria. Lo plantearon y lo hicieron bien. Y esto lo planteo por el tema de las resistencias, para no desconectarlo de lo de la educación. Lo plantearon y lo hicieron bien, lo hicieron como proyecto y lo propusieron en la dirección de una escuela. Y la dirección de la escuela se los autorizó, digamos, entre comillas, está bien el proyecto, abórdenlo. Al poco tiempo, y sin que fuera la intención de los docentes, empezó a plantearse en las mesas de las familias chicos que no querían o que querían dejar de comer carne. Yo no sé si fue abordado demasiado crudamente, la verdad es que ahí hay que hacer una autocrítica de cómo abordamos el texto y demás, y tiene que ver con esto de no ir a chocarse con una pared, ¿no? Que nos va a devolver un golpe fuerte. Pero esas resistencias que generaron que los padres fueran a la escuela, plantear el tema y se diera de baja el proyecto. Digo, estas cosas se pueden hacer, se pueden plantear, lo que hay que tener, plantearlas en un contexto, saber analizar bien esto de las consecuencias que va a traer lo que voy a plantear. Porque las resistencias van a estar en todos, aunque no veamos una resistencia, cuando planteemos los temas, las resistencias van a aparecer automáticamente. Sí, claro. Bueno, terminemos, gente. Ya nos pasamos. Nos van a cortar. Ya estamos. Sí, hoy salió charleta. Charleta conceptual. Bueno, beso grande para todos. Nos vemos el martes.
Saludos a todos. Yo dejé en el chat una frase que me parece muy copada. Para el que quiera aprovecharla, que la aproveche. Saludos a todos, nos vemos la próxima, y ya en la próxima definimos el tema del trabajo y seguimos.